El 5 de agosto de 1966, la visión y el sentido gremial de José Chepino Gervasi dieron origen al Instituto de Previsión Social del Periodista, IPSP, organización sin fines de lucro con el propósito de satisfacer el bienestar y protección social de sus afiliados. Gervasi concibe esta forma de hacer civismo, que lo convertiría en el primer presidente de la institución y su mayor asesor de por vida. Le siguieron en la presidencia los también periodistas Luis Guevara Manosalva, Jaime Alsina, Daniel Perdomo, Ali Rojas Áñez, Juan Antonio Aldazoro, Fernando Delgado, Rosana Ordóñez y Miriam Tibisay Bendenhagen. Los primeros años gozaron de la bonanza del país en los 60 y 70. Una muestra es la construcción y puesta en servicio del edificio Casa Vacacional del Periodista en Naiguatá. Otro fue la Cena Anual de la Prensa, evento que hasta los 90 reunía a más de 400 personas en el Hotel Caracas Hilton. Asistían líderes de la política, la economía y la cultura. Con las ganancias de las entradas, el instituto reforzaba sus recursos. En sus inicios, el IPSP ofreció préstamos personales, entrega de juguetes y útiles escolares y servicios médicos del Seguro Social, que funcionaban en los 70 en la sede del edificio del CNP. En esa época, muchos recuerdan a Gustavo Aguirre, incansable gerente del IPSP. A finales de la primera década del siglo XXI, el instituto es un reflejo del país, con sus propios altibajos. En el año 2008, Fernando Delgado es electo presidente del directorio ejecutivo. Su tarea comenzó por un balance de los bienes y vislumbrar lo que había que hacer. Organizar documentos y procesos, así como reestructurar el recurso humano. Así se incorpora a la gerencia la periodista Argélida Gómez, quien impondría un eficiente estilo administrativo. La siguiente gestión correspondió a Rosana Ordóñez, cuyo afán por el gremio se distingue por la creación del Fondo de Ayudas Médicas, que hoy lleva su nombre, y la actualización de los montos en las ayudas anuales a los periodistas mayores y sus viudas. La directiva que presidió actualizó los estatutos de la institución. Continuando la labor de Fernando Delgado, avanzó en una profunda reestructuración que culminó en julio del 2015 con nuevos estatutos legales. La reforma aprobada abrió el camino para dotar al IPSP de una estructura moderna, al servicio de los periodistas, de acuerdo a la realidad del país y del gremio. Entre otros artículos destacan las figuras del director de delegados regionales, elegido para formar parte del directorio ejecutivo, y la del delegado regional en cada una de las 26 seccionales. En 2015, una nueva directiva con Miriam Tibisay Bendenhagen como presidente definió la misión del IPSP: gestionar el bienestar y el mejoramiento de la condición humana de sus afiliados, con la visión de ser una organización de previsión social sostenible que atienda con eficiencia a los agremiados. Al pasar los años, el equipo directivo, conformado ahora por Jesús Darío Porra, director de finanzas, Luis Omar Espaillat, suplente, Pilar Guerra, directora de delegados regionales, Ivonne Andara, Germán Alirio Luna y Adel Arlet Bangladesh como representantes del Colegio Nacional de Periodistas y Elio García en la gerencia general, continuaron con los objetivos estratégicos definidos al inicio de la gestión. Entre sus logros están las finanzas en verde, la instalación del consultorio odontológico Argélida Gómez, inversiones en el mantenimiento del edificio sede del CNP, el avalúo de propiedades y el desarrollo de una imagen gráfica coherente en la web y en las redes sociales. Cada año, la institución actualiza las ofertas de valor en seguros de salud y mantiene pólizas que se renuevan con características especiales. En el año 2020, una encuesta entre los usuarios reflejó el 95% de satisfacción en los servicios prestados por el IPSP, la empresa de corretaje y la aseguradora seleccionada durante 5 años consecutivos. En su 55 aniversario, el IPSP relanzó su carnet para que los afiliados disfruten de convenios institucionales. Los agremiados obtienen descuentos en consultas especializadas en nutrición, en el consultorio odontológico del IPSP,
en el Instituto Venezolano de Ultrasonido en Medicina y en el gimnasio ubicado en el edificio del CNP. Entre los acuerdos destacan el de la Cruz Roja de Venezuela y la Sociedad Venezolana Anticancerosa. El arte y la fotografía son parte de esta institución. A partir del 50 aniversario, ha realizado 4 ediciones de la serie Artistas Plásticos por los Periodistas Venezolanos, conformada por una subasta presencial y 4 exposiciones de arte entre Caracas, Miami, Nueva York y Madrid. Esta iniciativa se convirtió en un motor cultural activado con estatus internacional. Los recursos recabados significaron aportes al Fondo de Ayudas Médicas y al funcionamiento de la unidad odontológica del IPSP. En 2017, el espacio Arte y Formación, en la propia sede del IPSP, asumió la tendencia a mostrar el arte de la fotografía, con la exposición El extraño mundo de Chernobyl, fotografías de Enrique Moya. En 2018, con la muestra Dedo Índice, Vivencias y Reflexiones. En 2019, con la exposición ¿Qué significa ser caraqueño? Segunda edición. En 2020, realizó 2 concursos fotográficos virtuales. Uno en junio por el Día Nacional del Periodista y otro a finales de año, rescate de fotografías de la actividad gremial. El mismo 2020, realizó la primera subasta virtual profundo del IPSP, 4 maestros del arte mundial, con obras de Carlos Cruz Diez, Jesús Soto, Juvenal Ravelo y Osvaldo Vigas. En el 2021, como aliado de Comunifil Producciones, el IPSP se unió a la 3ª edición del concurso fotográfico ¿Qué significa ser caraqueño? Y este año, con motivo del Día de la Mujer, participó con el CNP Caracas en la organización del coloquio y exposición en homenaje a la dama del deporte, Florizaba, ante todo mujer. Consultada sobre los próximos años, Miriam Tibisay Bendenjaque asegura que estamos en un momento clave para la unión del gremio. Estamos en un momento clave para continuar el propósito que se plantearon nuestros fundadores, satisfacer el bienestar y la protección social de los afiliados. La invitación es a las nuevas generaciones para que se incorporen a las causas gremiales. Es el momento de la solidaridad y la unión con los colegas. El periodista está acostumbrado a ver las necesidades de los otros. Es como parte del oficio. Ahora es el momento de colaborar con nosotros mismos y sentir que es más estimulante dar que recibir. Con una mirada amplia, el IPSP creó un capítulo internacional bajo el nombre de IPSP Venezuelan Journalists Association, una organización internacional creada para ofrecer servicios de bienestar social a periodistas venezolanos en todo el mundo. Inspirada en la experiencia adquirida en más de 5 décadas, la nueva instancia apenas comienza su camino. Queda entonces darle una impronta similar a la de su antecesora, para que cuente una activa gestión gremial como la comenzada en 1966 con los fundadores del IPSP. Bueno, les voy contando que cuando pensé que tenía que presentar a Pedro Pacheco Rodríguez, y que muchos lo conocen y otros no tanto, yo dije que pensaba que lo mejor era concentrarnos en los 2 últimos años, porque narrar 30 años de existencia profesional, de vida profesional, pues era como que muy largo. Entonces van a ver esta presentación que escogí, con estas 20 o 30 actividades que puede haber hecho Pedro en los 2 últimos años,
que una persona quizás pudiera haberse tardado 10 años, pero para él en sus 2 años o un año es poco. Ok, entonces, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por aceptar esta invitación para escuchar a uno de los ejecutivos más proactivos y entusiastas por el presente y el futuro de Venezuela. Para el Instituto de Previsión Social del Periodista, IPSP, y para mí, como en particular como su presidente y en nombre del directorio ejecutivo, es un gran honor tener a Pedro Pacheco Rodríguez como conferencista en el marco de las actividades por el Día Nacional del Periodista, hoy 27 de junio de 2022. El IPSP es una organización sin fines de lucro fundada desde hace casi 56 años. El 5 de agosto vamos a cumplir esos 56 años. En todos estos años hemos convocado, organizado conferencias y otras actividades presenciales para el gremio de periodistas. Muchos recordarán, y sé que sí, las llamadas cenas de la prensa, concebidas por el IPSP para que los más importantes voceros de la actividad pública o de las organizaciones privadas expusieran sus mensajes a la opinión pública nacional. Pues bien, a partir de junio del 2020, retomamos estas actividades al ofrecer la primera conferencia virtual organizada por el IPSP, la cual estuvo a cargo de la ingeniero Magdalena de Luca, fundadora y presidente de CITREN. Hoy, de la mano y gracias al equipo de PwC Venezuela, tendremos una presentación híbrida, online y en parte presencial, de acuerdo a las condiciones de bioseguridad que el entorno actual nos plantea, con algunas posibilidades de presencia física. Me toca presentar brevemente a Pedro Pacheco Rodríguez, socio principal de PwC Venezuela y presidente de la Fundación Marca Venezuela, quien tiene más de 30 años de experiencia en el área de consultoría gerencial, durante los cuales se ha destacado por su participación en distintos sectores de la vida económica y académica. Pedro es ampliamente reconocido por sus conferencias e intervenciones públicas con orientaciones de optimismo, confianza y compromiso por el país. Solo por resaltar algunos logros recientes, vale mencionar que en 2021 fue nombrado Empresario del Año por la Cámara de Comercio e Industria de Caracas. Ese mismo año gestó la creación de la Fundación Marca Venezuela, tema que nos ocupa hoy, y es una institución cuyo propósito es promover y construir conciencia ciudadana por Venezuela. En 2021 también fue nombrado vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, director de Benancham y asesor de Conindustria. Es promotor del programa ejecutivo de gerencia PwC Venezuela, segunda edición, Grandes Autores Contemporáneos. Pacheco Rodríguez es doctorante en gerencia de la Universidad Central de Venezuela, ponente frecuente invitado en foros. Recientemente, entre ellos, el simposio organizado por el doctorado de gerencia de la Universidad Central de Venezuela, con motivo del tricentenario de la universidad. También en el acto central del 75 aniversario de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCB. Y el tercer Congreso Nacional de Auditoría Interna, CONAI 2021. Durante el año pasado escribió artículos gerenciales sobre la cuarta revolución industrial, teletrabajo y longanimidad. En septiembre recibió del Colegio de Contadores Públicos del Estado Miranda la Orden a la Excelencia. Y este año 2022 participó como conferencista en el cuarto Congreso Nacional de Investigación e Innovación en Ciencias Económicas y Sociales, hacia la nueva visión del planeta, y fue ponente del evento Reencuentro Presencial de la Comunidad de Negocios. Asimismo, recibió un reconocimiento del Instituto de Auditores Internos de Venezuela por su acompañamiento a esta organización. Con esta breve y reciente semblanza, quiero darle nuevamente las gracias, en nombre del directorio ejecutivo del IPSP, a Pedro Pacheco Rodríguez y a su equipo de colaboradores en PwC Venezuela, una firma que ya va rumbo a sus 90 años, que ha hecho posible esta actividad con sus recursos humanos y tecnológicos.
A los participantes online los invito a escribir sus preguntas para que sean respondidas al terminar la exposición. Bienvenidos todos. Pedro. Muchas gracias, Miriam. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a su casa. Para mí es un placer tenerlos acá y un privilegio esta invitación para hablar un día tan importante como hoy, el Día del Periodista. Mientras hablaba Miriam, me acordaba y digo, todo eso he hecho durante el 2021 y hice memoria. Lo que pasa es que yo, cuando arrancó la pandemia, una de las cosas que comentaba en las charlas es que nos iban a preguntar dentro de 20, 30 años, ¿qué hiciste durante la pandemia? Sobre todo buscando de animar a muchas personas que entraron en depresión, que estaban en una actitud negativa. Buscar esa expectativa de decir, bueno, dentro de 15, 20 años te van a preguntar qué hiciste. Y tú tienes que prepararte y tener una buena respuesta. Bueno, por eso empecé a hacer algunas de esas actividades en el 2021, pero no sé si se me fue la mano, porque creo que hay muchas actividades allí. Que bueno, la verdad que todas ellas las he disfrutado. En aras, bueno, de comenzar, el tema es Marca Venezuela, es un concepto que venimos trabajando ya desde algunos años. Soy un convencido de la importancia de este concepto y aprovecho la oportunidad, bueno, para hablar grupo como ustedes, a una profesión tan importante como la que ustedes desempeñan, que es el ejercer el periodismo. No solamente en Venezuela, sino en el mundo, cada vez más complejo ejercer esa profesión con objetividad y en entornos tan adversos. La verdad que de mi parte todo el respeto por esa profesión que cuando es una profesión relativamente joven, sin lugar a dudas que ya uno no concibe la sociedad sin ella. En ese sentido, bueno, quiero comenzar, obviamente que deseándoles el mejor día posible, hoy 27 de junio, Día del Periodista. Darle las gracias a Miriam por esta invitación. La verdad que me llena de orgullo, así como también reconocer la labor de su fundador, del Instituto de Previsión Social del Periodista. Sin lugar a dudas, una labor que va rumbo a los 60 años, ¿no? Y que se dice muy rápido, pero que detrás de ella hay muchas historias y mucho que hacer por Venezuela. Yo diría que entrando en materia, bueno, quien tiene una marca tiene un tesoro. Nadie discute la importancia de una marca. Si yo digo piensen en un vehículo, van a pensar en una marca. Si le digo piensen en un perfume, todos van a pensar en una marca. Y compramos o dejamos de comprar en función de lo que nos transmita esa marca. Eso que lo vemos como muy obvio en nuestra sociedad, cuando hablamos de países o cuando hablamos de gremios, pareciera que no lo tenemos en ese mismo nivel de importancia, y de allí nuestra insistencia en el concepto Marca Venezuela. Pudiéramos decir que en la medida en que más nos conocemos, más aprendemos a querernos. Creo que parte del problema o de la situación en relación a Venezuela es que si no nos conocemos difícilmente nos podemos querer. Y nos conseguimos a veces con conceptos despectivos que duelen, que generalizan y que no es justo con el país, y que hablar mal del país no soluciona los problemas. Por el contrario, los complica. Y eso no quiere decir de que tengamos una realidad que pueda ser adversa, que pueda ser negativa, pero hay que poner cada cosa en su contexto, porque cada vez que hablamos mal del país, estamos hablando mal de cada uno de nosotros. Entonces, creo que esta reflexión de aprender a conocernos y que eso nos va a llevar a querernos más, yo he tomado solamente aquí a título de ejemplo algunos destacados venezolanos que han ejercido el periodismo y que nos hacen sentir orgullosos de la forma como lo ejercieron, y en el recuerdo, pues obviamente que cada uno de ellos es una marca.
Entonces el propósito es cómo juntamos todas esas marcas, ¿no? Y cómo decimos, el periodista venezolano representa una marca, que cuando alguien escuche la palabra periodista venezolano, se conecte con cosas positivas, se conecte con un ciudadano que trabaja en pro del país, pro de la sociedad. Y en ese sentido, voy a hacer un breve repaso de lo que significa la marca de un país. La marca de un país es el reconocimiento o referencia que tenemos del mismo en forma positiva o negativa. Si yo le digo a ustedes Alemania, ustedes se van a conectar. Algunos se conectarán con tecnología, otros se conectarán con una economía, otros se conectarán con 20.000 razones. Tengo un familiar en Alemania. ¿Qué ha ocurrido? Que en el pasado y durante mucho tiempo, en el exterior, cuando se escuchaba la palabra Venezuela, personas se conectaban con cosas positivas, sobre todo en Latinoamérica. Un peruano, un chileno, un argentino escuchaba Venezuela y se conectaba con democracia, infraestructura de primer mundo, un país en el que tú podías lograr tus aspiraciones, siendo humilde podías escalar distintas posiciones sociales, buenos servicios. Esa era, digamos, la referencia que se tenía de Venezuela. Lamentablemente, esa situación ha cambiado y dependiendo de los países, cuando se escucha la palabra Venezuela, se asocia con conceptos que no son positivos. Y es ahí donde nosotros los venezolanos tenemos que trabajar en pro de separar lo que puede ser una situación muy particular en un momento dado, de un determinado esquema de gobierno, de una determinada situación coyuntural, versus lo que es la labor de cada uno de los venezolanos. ¿Por qué? Porque cada vez que, como les decía antes, hablamos mal del país, estamos hablando mal de nosotros mismos. Y creo que allí nosotros tenemos que ser unos defensores, y esa ha sido la primera labor que nos hemos puesto desde la Fundación Marca Venezuela, que es no hablemos mal del país. Si estamos en una cola y alguien llega, mire señora, esto se está adelantando, bueno, usted sabe, es que los venezolanos somos así. Allí hay que corregir y decir, los venezolanos no somos así. Me voy de este país ustedes saben la expresión que a veces utilizan después de ese concepto. Eso tampoco tenemos por qué aceptarlo. Todos tenemos familiares en el exterior y cada quien toma su decisión de ir o quedarse y se respeta. Eso es perfectamente válido. Pero lo que no tiene sentido es referirnos en términos negativos. Entonces esa ha sido como la primera labor que nos hemos planteado. La construcción de la marca país es y debe ser una estrategia del Estado. Cerca de nosotros tenemos casos que están siendo exitosos, por ejemplo, el caso de Colombia. Fíjense que Colombia tiene un eslogan que dice, el riesgo de que quieras quedarte. Eso es, le buscaron la vuelta al tema riesgo, pero detrás de eso hay todo un plan. Eso la novela, esto siempre se me olvida, creo que es perfume, de aroma, eso es parte de un posicionamiento de la marca. Exacto. Eso que se ve como una novela allí, no, eso es parte de una estrategia que está focalizada a que en el exterior se vean de Colombia las cosas positivas. No solamente, allí no se habla de droga, allí no se habla de contrabando, no, allí se habla de las cosas positivas del país. Eso es un posicionamiento de la marca Colombia. Tiene toda una estrategia. Ahora bien, el hecho de que no tengamos una estrategia de Estado, eso no implica que nosotros como ciudadanos no podamos trabajar en esa dirección. Y cada uno, desde sus distintos ámbitos, trabajar favorablemente para construir ese buen nombre. Entonces, lo pueden hacer ustedes desde el ámbito del periodismo, lo puede hacer un economista desde su ámbito, cada uno desde su ámbito puede llevar a cabo una labor. O sea, cada uno de nosotros tiene que tener ese sentido de trascendencia. Que cuando estamos en el aeropuerto de Miami, y si estamos pegando gritos, no es Pedro, no es Antonio, no, es un venezolano. Y que cuando alguien lo contratan en el exterior, que muchas veces dice, bueno, me contratan por mis habilidades y competencias. Sí, es cierto, te contratan, pero también porque antes que tú hubo un venezolano que lo hizo bien. Entonces, el sentido de trascendencia de que todos nos favorecemos en la creación de ese buen nombre es importante. Y si bien
estas estrategias normalmente están asociadas con el tema turismo, normalmente los países empiezan a desarrollarlo, no es el único rol o no es la única función. Esto ha venido evolucionando en el tiempo de la siguiente manera. Los países, en primer lugar, se focalizaban al tema turismo, pero como vamos a ver más adelante, esto hay otros aspectos. Ahora, les decía que el Estado es responsable de desarrollar la marca de su respectivo país, pero no teniéndolo, entonces la academia debe jugar un rol importante. Las escuelas, las universidades. Yo soy un convencido de que esto debería ser prácticamente una materia obligatoria. En las escuelas, en las universidades, hablar de lo que significa ser venezolano, lo que significa representar esa marca. Los empresarios y los gremios profesionales también tienen, sin lugar a dudas, un rol importante. Los medios de comunicación, la promoción de conciencia ciudadana. Todos debemos ser actores en pro de construir esa marca Venezuela, de la cual todos nos vamos a sentir orgullosos. Y les decía que el orden, básicamente, el cual ha surgido la necesidad de crear las marcas país, primero surgió para atraer turismo. Esa fue la primera razón. Y muchos países todavía estamos en esa fase muy inicial. La siguiente fue la de estimular la inversión. Hay que levantar capitales, hay que emitir deuda y entonces, en la medida en que tú tengas una reputación más favorable, puedes conseguir mejores condiciones. Luego, impulsar las exportaciones. Cuando tú vas a exportar, ese producto se relacione con cosas positivas. Y la fase última es la de atraer talento humano. En esta fase última están países, pues este año los 3 primeros países que han quedado con la mejor marca país, está Alemania, Canadá y Australia. No conozco exactamente el orden, pero vean que son países que lo tenemos asociados con desarrollo, con ciudadanía, y ellos ya están en esa fase de atraer el mejor talento. Nosotros estamos lejos de estar en esa situación, pero no nos es imposible. Al igual que en algún momento Venezuela recibió emigraciones de distintos países, tenemos que trabajar para que en el futuro eso vuelva a ocurrir. Y el impulsar las exportaciones, yo siempre comento esto como anécdota y muchos me lo han escuchado, muchos creen que el Real Madrid y el Barcelona son 2 equipos de fútbol. Eso es lo que la mayoría de nosotros creemos. Por supuesto que es obvio que son 2 equipos de fútbol, pero detrás de eso lo que hay son 2 poderosas marcas para España exportar, porque el chino cuando esté en Shanghái en un supermercado y ve aceite de oliva de España, de Italia, de Grecia, a lo mejor el de Grecia o el de Italia es mejor que el de España, pero si el chino se conecta con cosas positivas, porque su equipo es el Real Madrid o el Barcelona, va a terminar comprando el aceite de España. Entonces, por eso es que los países trabajan en el posicionamiento de sus respectivas marcas. Y en el caso de España en particular, que es uno de los casos que yo comento, ellos no solamente tienen 2 equipos de fútbol, sino que entonces han buscado la forma de tener competidores, deportistas, en las distintas áreas que sean destacados. Y entonces todos conocemos a Nadal, aun cuando no sigamos el tenis. O sabemos quién es Pau Gasol, aunque no sigamos el básquet. Y lo mismo pasa en la Fórmula 1. Entonces, tú tienes un conjunto de embajadores de tu marca. Entonces, nosotros también tenemos que trabajar en quiénes van a ser esos embajadores que nos van a facilitar poder exportar servicios, poder exportar productos que sean asociados con cosas positivas que sin lugar a dudas tenemos en Venezuela. Entonces, obviamente que para alcanzar estos objetivos, esto no es en forma, digamos, automática, tenemos que esforzarnos entonces y trabajar en tener estándares de educación, de salud, de calidad de vida, de seguridad, de libertad política y económica, y alguien pudiera decir, bueno, y en las actuales circunstancias, ¿cómo logramos todo esto? Bueno, simplemente pues el reto es mayor, pero no es imposible. Y tenemos que ponernos como meta alcanzar esos estándares. Yo me voy a pasear rápidamente para que vean cómo cada país ve su situación, incluso desde el colegio, dependiendo de su zona geográfica, ¿no? Este es el mapa mundi que todos nosotros vimos en clase en alguna oportunidad, ¿no?
Y nos dijeron que Venezuela está en el centro y que es un país que, bueno, que de allí se puede conectar con el resto del mundo con relativa facilidad. Eso siempre lo recuerdo. Lo otro que también recuerdo es que Venezuela tiene de todo. Tenemos sol, tenemos nieve, tenemos... Pero la verdad es que, y ustedes, bueno, son periodistas y saben mucho más que yo de este tema de que no hay verdades absolutas. Y esto que nos dijeron, bueno, hay otros países que no lo ven de la misma forma. Y vean ustedes cómo, por ejemplo, la forma en que lo vería un ruso lo ve de esta forma. Este es el mapa mundi que ven los niños en Rusia. Y usted dice, bueno, se parece al anterior. Bueno, no exactamente, porque si ustedes ven Brasil, da la impresión de que Brasil es más grande que Estados Unidos, ¿verdad? Ellos le dan la inclinación a la tierra ligeramente, se colocan ellos más al centro. Y bueno, me imagino yo que a los niños ya de pequeños les dirán que Estados Unidos no es tan grande como parece. Y esa es la primera foto que ya estás transmitiendo de que Rusia es el país que está en el centro del mundo y el resto, bueno, esto gira alrededor de Rusia, ¿no? Pero bueno, hay otros países que no es ese el mapa que muestran. Este es el mapa más visto. Este es el que ven los chinos, el que ve toda la zona que da hacia el Pacífico, por ejemplo, Chile, Perú, Colombia. Ustedes saben que han firmado un convenio y ahí es donde se lleva a cabo la mayoría del comercio mundial. Pero hay otro mensaje de fondo donde Europa queda en la periferia. Vean que en el primer mapa Europa estaba en el centro. Aquí hay un mensaje subliminar que Europa queda en la periferia. Este sea probablemente el mapa mundi que más se ve en términos de población, no es el que nosotros vemos. Pero vean este que es más curioso todavía. ¿Habían visto alguna vez ese mapa mundi? Bueno, Australia dice que ella está en el centro. ¿Y quién le va a decir que no está en el centro? Y ella dice que el norte no es el norte es el sur. Y eso también es discutible. O sea, alguien dijo que el norte era el norte, pero alguien puede decir, como ellos están diciendo, dice, no, mira, Australia queda en el centro. Y entonces entonces resulta que nosotros que nos habían dicho que estábamos en el centro del universo, oye, cuesta conseguir allí a Venezuela en ese mapa, ¿no? Pero ya no nos vemos como ese centro que nos dijeron, ¿no? Entonces cada uno tiene su perspectiva. Nosotros tenemos que buscar entonces nuestra propia visión, consciente de que los demás también están trabajando en esa dirección. Vean este otro. Este es Sudáfrica. Sudáfrica dice que ella está en el centro del mundo. Y a partir de allí todo se mueve. Ella es el centro del mundo. Y vean esta última. Que lo habíamos visto. Estos son nuestros amigos los chilenos. Quieren hacer una reforma para que sea incluido en los pensum de los niños estudiantes, que ese sea el que se utilice. Chile queda en el centro. No sé si finalmente se logró aprobar, pero vean cómo se ve totalmente distinto. Entonces, no hay verdades en ese sentido absolutas, que es lo que quiero traerles el día acá, y que nosotros como país no nos podemos quedar con lo que internamente nos digamos, sino que tenemos que ver el mundo cómo nos ve a nosotros. Y ese es el mensaje que quiero transmitirle acá, o sea, cómo nos está viendo el mundo. Y que es un mundo que es muy asimétrico. Entonces nosotros tenemos que ver la forma, cuál es el rol que nosotros vamos a jugar dentro de este mundo, que por cierto está cambiando muy rápidamente a raíz de la crisis de Ucrania, donde se habla de la desglobalización y donde se habla de la creación de bloques. Por ejemplo, hace 2 semanas hubo una reunión de los países BRIC. Me llamó mucho la atención que tuvo muy poca cobertura mediática. Muy poca. Sí se mencionó muy tangencialmente
pero que tiene una importancia fundamental. Fíjense la posición de Brasil frente a Rusia. No ha hecho ningún pronunciamiento negativo. Y nadie puede decir que el gobierno de Brasil sea un gobierno de izquierda. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque pertenecen a ese bloque BRIC. Brasil, Rusia, India y China. China le está comprando más que nunca a Rusia. India le está comprando el petróleo a Rusia. Brasil sigue comprando sus fertilizantes a Rusia. Entonces hay un nuevo orden mundial y nosotros, bueno, como venezolanos tenemos que ver dentro de ese nuevo orden mundial, dentro de esos bloques, qué papel vamos a jugar, cuál va a ser nuestro posicionamiento, cuál va a ser nuestra marca por la cual queramos que nos reconozca el mundo. Como ya decía Miriam, bueno, la Fundación Marca Venezuela lo que busca es promover y construir conciencia ciudadana por Venezuela. Y vemos la fundación como un paraguas, donde dentro de ese paraguas vamos a tener submarcas. Entonces tenemos el café, que es una marca, el ron, que es una marca, pero nosotros tenemos otras marcas que no hemos explotado. Por ejemplo, el médico venezolano, eso es una marca. Nosotros recibíamos pacientes del área del Caribe. Bueno, eso nos lo quitó, entre comillas, Colombia. Son los médicos colombianos los que lo están atendiendo ahora. Nosotros desaprovechamos, por ejemplo, los Miss Universos. A través de eso se pudo haber construido toda una industria. Exportábamos aguacate y podíamos decir el aguacate que produce la belleza de las mujeres venezolanas. El champú que produce la belleza venezolana. Y pudiste haber construido el agua, pudiste haber construido toda una industria. No lo hicimos. Bueno, pero siguen habiendo allí oportunidades. Tenemos que pasar la página de la dependencia del petróleo. Y entonces ahora sí que decimos que tenemos de todo, bueno, vamos a ponerlo en valor. Ese todo que sin lugar a dudas lo tenemos, hay que ponerlo en valor. Y eso requiere de estrategia y eso requiere de disciplina. Y eso requiere, bueno, también inspirarnos en lo que fue el pasado, donde la maternidad Concepción Palacio en los años 70 fue el lugar donde más niños nacieron, de ellos, este que está aquí, de mucha calidad. O sea, una referencia, tiene ese récord. Pero lo mismo la Universidad Central de Venezuela. Yo tengo amigos que cuando llegaron de Chile en los años 70 y llegaban a Caracas, decía, Santiago de Chile es un pueblo. Caracas. Entonces, tenemos que buscar esas fórmulas que en algún momento las tuvimos, rescatarlas y construirlo. Y entonces nosotros que hemos venido conversando de esto desde el 2016, en el 2019 dimos un primer paso y dijimos, bueno, ¿qué elementos? Porque se trata de unir a los venezolanos en torno a proyectos. Y dijimos, ¿cuál es el proyecto que a los venezolanos, sin lugar a dudas, tanto al que se va como al que se queda, nos llena de orgullo? Y entonces dijimos, el cinetismo. Ese movimiento, y que tiene que ver, el logo que ustedes ven arriba, nos lo regaló Juvenal Ravelo. Y bueno, Juvenal Ravelo, en la primera edición, le hicimos ese reconocimiento como un venezolano, marca Venezuela. Venezolano que se superó, que estudió en Francia, que regresó, que da lo mejor de sí por su país y que nos hace sentir orgullosos de ese cinetismo, que junto con Jesús Soto y Carlos Cruz Diez, estamos aquí o estamos afuera y lo vemos y nos conectamos. O sea, tú ves una obra y sin ser un experto en arte, tú dices, oye, esa obra representa a Venezuela. Dijimos entonces que el año siguiente, en el 2020, ¿cuál es la mujer marca Venezuela? La mujer que nos hace sentir orgullosos. Hicimos un concurso, ya hemos ido creando una tradición que quien preside el jurado es quien lo ganó el año anterior. Juvenal Ravelo fue presidente de este jurado de la segunda edición y resultó ganadora Yolanda Moreno. Y entonces, bueno, cuando pensamos en Yolanda Moreno, pensamos en la bailarina del pueblo. Pero no pensamos más allá que sin lugar a dudas es la bailarina del pueblo, pero es que más allá es el impacto social que ella tiene. En cada pueblo hay una escuela y en esa escuela se enseña disciplina,
se enseña calidad, se enseña que si la joven se cae, vuelve y se levanta. Y eso es transmitido generación tras generación. El impacto que ha tenido Yolanda Moreno en forma positiva en el país es invalorable. Entonces, es una persona con la cual todos los venezolanos nos conectamos y nos hace sentir orgullosos. Eso es Marca Venezuela. Entonces, hemos ido construyendo como esas referencias para, digamos, aterrizar al concepto, ¿no? Este año, bueno, aquí hubo menciones especiales, por ejemplo, en el caso de talento joven, Elisa Vega, Elizabeth Paul en inclusión, Florizaba, que también la mencionaba antes, Miriam, esto fue un homenaje póstumo en deporte. En el caso de derechos humanos, Ana Rosario Contreras, y así una serie de nominaciones especiales que fueron surgiendo del propio jurado, porque la idea era la mujer Marca Venezuela, pero la verdad que recibimos tantas nominaciones que al final pues decidimos hacer estas menciones especiales. En el caso de responsabilidad social empresarial, el caso de la señora Leonor Jiménez de Mendoza, por entre otras las actividades que realiza la Fundación Empresas Polar, que es la promoción de las Olimpiadas Matemáticas. Y la tercera edición fue ¿cuál es la ONG que nos hace sentir orgullosos a los venezolanos? Que estemos afuera, la escuchamos y nos conectamos con Venezuela. Bueno, resultó ganadora Fe y Alegría. Fe y Alegría tiene presencia en todos los continentes, solamente le falta en Asia y ya pronto lo va a lograr. Después del petróleo, ha sido nuestra principal exportación. Y qué bueno que es exportar un modelo educativo. Hay una referencia de que sí es posible superar la crisis en educación, la labor que ellos hacen sin lugar a dudas que es digna de admirar. E igualmente surgieron luego menciones especiales, por ejemplo, la Sociedad Anticancerosa de Venezuela en salud, en el caso mención derechos humanos, el Foro Penal, el Banco del Libro en educación, en el caso de territorio, Fundación Tierra Viva, en cultura, la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, en apoyo al adulto mayor, que esto se ha convertido, esta fue una nominación que surgió, si se quiere, en forma espontánea, cada vez son más las personas mayores que se están quedando solos porque sus hijos se fueron. Bueno, aquí hay una labor interesante que está haciendo esta institución que se llama Desarrollo Institucional, Trabajo y Persona, donde forman a cuidadores para la tercera edad. Cuando tú ves estos proyectos, realmente te enamoras, te inspiras, cómo hay personas que siguen trabajando y que siguen dando lo mejor de sí por una mejor Venezuela. El caso de Fundana también es una obra espectacular que lleva a cabo esa fundación. Y bueno, esa fue la tercera edición. Le damos la primicia, Miriam. Yo no me aguanto. Este año nadie se va a enterar. El público se lo merece. Este año, la marca Venezuela, queremos identificar a aquellos venezolanos nacidos en otros países distintos a Venezuela, distintas áreas. Allí hay unas marcas Venezuela que realmente son impresionantes, que no habiendo nacido en Venezuela, como defienden esta camiseta como el que más. Entonces, creo que es justo hacer ese reconocimiento. Este año vamos a trabajar en esa dirección. Bueno, y si queremos tener futuro, debemos pensar en el futuro. O sea, nosotros, por supuesto que son muchas las cosas que tenemos a favor, pero también tenemos que reconocer nuestras debilidades o nuestras áreas de competencia. Nosotros hay una frase que nos describe y que tenemos que desterrar, que es según vaya viniendo, vamos viendo.
frase que no debe estar allí. Y que el tiempo de Dios, bueno, es perfecto, sí, pero tú tienes que hacerlo para que sea perfecto, ¿no? Salvo que nosotros seamos deterministas, es decir, el futuro ya está escrito, salvo que seamos deterministas, nosotros tenemos que pensar que no hay un futuro, hay muchos futuros, dependiendo de lo que nosotros hagamos en el presente. Entonces, si queremos tener futuro, debemos pensar en el futuro. Y básicamente, y eso tiene que ver con perspectiva estratégica, que no es exactamente planificación estratégica, es una disciplina, características distintas, que lo que busca es eso, proyectar cómo se ve ese futuro, y frente a ese futuro, que sin lugar a dudas es de muchos cambios, nosotros tenemos 4 actitudes ante esos futuros. La primera actitud es sufrir el cambio, pasividad. Esa es una actitud que muchos pueden tomar. Otra actitud es actuar cuando surge la urgencia. Soy reactivo. La tercera actitud es prepararse para los cambios previsibles. Esta está ya mucho mejor, ¿verdad? Oye, vienen unos cambios, vamos a prepararnos para esos cambios. Pero la posición o la actitud ideal es actuar para provocar los cambios. O sea, que nosotros seamos protagonistas de esos cambios. Esto no es tan sencillo. Esto requiere, entre otras cosas, el soñar. Steve Jobs soñó una vez que todos íbamos a andar con un aparatico en la mano. Iba a ser como una extensión de nuestro cuerpo. Y lo logró. O sea, pero él lo soñó en algún momento. Eso no existía. O sea, él lo soñó y eso es actuar para provocar los cambios. Entonces, porque si nosotros tomamos el camino de la pasividad, bueno, ese va a ser nuestro futuro, un futuro pasivo. Si tomamos la otra decisión, bueno, será un futuro reactivo. Prepararnos para ese futuro es un futuro posible o un futuro deseado, un futuro soñado. Entonces, ¿qué haces? Tú vas a ese futuro y luego te regresas. Imaginémonos ese ejercicio. Nosotros nos vamos al 2040 y decimos, ¿cómo nos gustaría que Venezuela fuese en el 2040? Bueno, nos gustaría que en el 2040 tengamos los periodistas más destacados de este país, mejor formados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Nos regresamos y decimos, entonces hoy tenemos que invertir en educación, hoy tenemos que prepararnos y entonces trabajas para ese mejor futuro. Por eso es que le decía de que no hay un futuro, hay muchos futuros dependiendo de lo que hagamos hoy, de lo que hagamos en el presente. Cambiar el futuro deseado, así como los medios reales para alcanzarlo. Y bueno, y le hago una invitación de que seamos protagonistas de la reconstrucción de la mejor Venezuela posible, que seamos protagonistas de la construcción de la mejor versión posible de la marca Venezuela, que el país cuenta con la pasión, la inspiración, entusiasmo y longanimidad. La palabra, Eduardo, ¿te recuerda algo? Longanimidad. De todos los periodistas venezolanos para construir juntos un mejor porvenir, el futuro deseado. Cada uno de nosotros, y principalmente ustedes, los periodistas que son figuras públicas, de que todos los días los están viendo, aunque ustedes no lo crean, son fuente de inspiración para mucha gente. Mucha gente que los ve a ustedes como modelos a seguir. Yo quiero estudiar periodismo porque quiero parecerme a Juan, a Antonio. O sea, hay que tomar conciencia de esto. A mí me gusta una frase mucho no sé si lo conocen, si siguen el fútbol, de Guardiola, cuando era entrenador del Barcelona, que él siempre le dice a sus jugadores, cuando van a salir al terreno de juego, él siempre les dice, acuérdense que los niños los están viendo. Es decir, jueguen limpio, no den patadas. Entonces, yo creo que eso nos aplica a todos. Cada vez que cada uno está haciendo y desempeñando su profesión o haciendo una actividad, nos tenemos que acordar de que los niños nos están viendo. De que si vamos al supermercado y nos comportamos de una determinada forma, los niños nos están viendo. En la medida en que nos comportemos como ciudadanos, estamos construyendo marca Venezuela. Cuando alguien esté en el exterior y dice, oye, este señor es un venezolano por la forma como se comporta, por la forma tan educada. Entonces eso requiere
ese sentido de trascendencia requiere de pensar en ese mejor futuro, en dejarle a las próximas generaciones la mejor Venezuela posible. Eso al fin y al cabo no es otra cosa sino sostenibilidad. Que cada uno de nosotros en su metro cuadrado lo haga lo mejor posible. Desde pequeño nos acostumbran a echarle la culpa siempre a alguien. La culpa siempre es de alguien. Llegamos y entonces, mamá, salí mal, pero es que la maestra la tiene agarrada conmigo. Y llega el papá y, mira, ¿cómo salió el niño? Mal, pero es la maestra que la tiene agarrada con el niño, ¿no? Y después llegamos a bachillerato y es el profesor que lo tiene, y en la universidad, y después llegamos al trabajo y es mi jefe que la tiene agarrada conmigo. Y yo digo, la maestra no la tiene agarrada contigo, la maestra no la tiene agarrada contigo, pero suponte por un momento que efectivamente la maestra la tiene agarrada con el niño. Bueno, mi amor, tienes que gerenciarlo porque esa es la vida y te va a tocar gerenciar situaciones como esa. Vamos a ver cómo lo gerenciamos. Eso es parte de una prueba. Porque entonces ese echarle la culpa a alguien, ninguno de nosotros asumimos la responsabilidad. Y todos tenemos alguna responsabilidad en relación a lo que nos está pasando como país. Ah, que unos en mayor o menor proporción, por supuesto. Pero cada uno en su metro cuadrado tiene que hacerlo lo mejor posible y asumir nuestras responsabilidades. El que el encuentro del día de hoy sea bueno o sea malo, no depende del que está sentado en Miraflores. De nosotros de acá que decidimos hacerlo de una determinada forma. Entonces, si cada uno de nosotros en su metro cuadrado lo hace lo mejor posible como ciudadanos, el día que cada uno se junte y ¿qué hiciste tú en tu metro cuadrado? ¿Qué hiciste tú? Vamos a tener ese país deseado que sin lugar a dudas tenemos la competencia para hacerlo. Y que la pandemia y que todo lo que estamos viviendo no depende de nosotros, ninguno de nosotros eligió esa situación, pero sí depende la actitud que nosotros tomemos frente a esa realidad. Y creo que de eso se trata, o sea, de cambiar esa actitud para construir esa mejor Venezuela. Porque Venezuela tiene algo que es extraordinario. Mire, eso es tomado desde este edificio, no se ve el Ávila, está lloviendo, se ve un día que se ve oscuro, pero tú sales 5 minutos después, 5 minutos después, y tú ves esto, tomada desde el mismo sitio. O sea, ese es nuestro país, o sea, la pista de despegue puede ser relativamente corta. Bueno, fíjense este mismo año, o sea, vamos a crecer un 20% simplemente porque han liberado algunas cosas, se han tomado algunas medidas. Solamente tomando algunas medidas, o sea, la capacidad de despegue que nosotros tenemos como economía. Porque no es cierto aquello cuando dicen, no, es que Venezuela es como Haití. Oye, por el amor de Dios, no hagamos ese tipo de afirmaciones. Y personas, sin lugar a dudas, muy formadas académicamente. O sea, quisiera tener Haití las infraestructuras que nosotros tenemos, a pesar de todas las adversidades. Usted va a Bogotá y no tiene el metro que nosotros tenemos y no tiene las autopistas que nosotros tenemos. Entonces, oye, no pongamos en valor, insisto, esto no quiere decir que estemos en una situación que es crítica, sí es crítica, que es adversa, pero pongamos las cosas en valor, porque cada uno de esos conceptos, cada una de esas expresiones, lo que nos estamos haciendo es daño a nosotros mismos y no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, hay que... Esa es Venezuela. Yo cuando tengo eso, tomo la foto, la pongo en el WhatsApp de mis amigos que están en el exterior y le digo, que alguien me iguale ese azul. Todavía no he recibido esa respuesta, ¿no? La verdad que bueno, muchísimas gracias, un honor de haber estado con ustedes el día de hoy y espero que les haya gustado. Vamos a tener 4 minutos para ver el video del tercer reconocimiento. Tenga un poquito allí la emoción cuando fueron electos esas personas, y después el momento del letrero.
tenemos un premio. Esto lo que nos llena es de esperanza, de saber que hay un montón de alianzas que hacer, que Venezuela es selva, playa, pero es también su gente y hay esperanza, hay futuro. Siempre estos reconocimientos son un estímulo, son un sentir que estamos visibles, que la gente valora, que algo debemos estar haciendo bien para que nos reconozcan. Sí, definitivamente estar en esta actividad el día de hoy ha sido maravilloso porque es que se siente la energía positiva de todas las organizaciones que están aquí representadas y las más de 200 que fueron postuladas. Entonces, de alguna manera eso da cuenta de que los venezolanos, buenos trabajadores, comprometidos con el desarrollo del país, somos más. Yo creo que lo que va a significar verdaderamente para nuestros colaboradores, para nuestros voluntarios, este reconocimiento es sentirse parte de eso, sentirse parte de ese pedacito de Venezuela que enmarca Venezuela, es reconocido como un producto de exportación. Entonces, que la marca Venezuela también sea otorgada a una organización ambiental, o sea, que trabaja para el desarrollo sustentable desde la educación y desde la conservación, me parece un estimulante y un paso hacia adelante. Realmente es un privilegio y además creo que es el primer reconocimiento formal que hemos recibido en Venezuela. Hemos recibido en otras partes, pero este es un reconocimiento importantísimo. Primero, por su nombre, Marca Venezuela, porque creo que sí, nos sentimos como Banco Librero, también Marca Venezuela. Quiero agradecer especialmente a PwC por esta iniciativa, por esta estupenda idea, por la generosidad, por la longanimidad, por la generosidad de reconocer lo que hacemos las instituciones del tercer sector, las instituciones sin fines de lucro, las ONG, como nos llaman también. No desfallezcan, o sea, los sueños se cumplen y la Sinfónica Ayacucho es un ejemplo de ello. 33 años y cada día y seguimos sonando, eso es lo más importante. Y los invito a toda la gente joven que trabaje por este país, que lo quieran, que lo amen, que lo dignifiquen. Solamente se construye un mejor país con mejores relaciones. Entonces, conectarnos, trabajar en alianzas, de verdad que ha sido fundamental para nosotros. Así que sigamos adelante trabajando en las distintas causas sociales que tenemos, porque de esta manera vamos a seguir construyendo nuestra mejor marca, nuestra marca Venezuela. Cada una de estas ONGs son semillas que van creciendo, pero la verdad que todo nuestro respeto, admiración por la labor que hacen. Venezuela sería totalmente distinta si en una situación tan compleja y tan adversa como la que tenemos, no hubiese fe y alegría, no hubiese música, no hubiese alguien pendiente de la educación, de leer un buen libro, sería totalmente distinta. Entonces, mucha fe y mucha alegría. Sin lugar a dudas, lo mejor está por venir. Ese compromiso, así como ese reconocimiento, a la familia de Fe y Alegría nos compromete más. Y con nuestro dicho, o sea, con fe y con alegría.